aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hasta ahí nomás vamos a leer estos versículos y yo en esta tarde o mañana todavía quiero compartirles otra vez de cómo es que el enemigo trabaja alrededor nuestro para paralizar nuestra vida, para detenernos, para, voy a decirlo de esta manera, no solo obstaculizar lo que Dios quiere hacer, sino matar el sueño o el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Que la Biblia dice que el enemigo, el diablo, es nuestro adversario. ¿Y qué decíamos la semana pasada que era el adversario? ¿Cuál era una definición mucho más práctica de lo que significa adversario? ¿Se acuerda usted? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Se acuerda? Enemigo, ¿qué más? El enemigo es nuestro enemigo. ¿Pero qué así? ¿Qué es el adversario? ¿Alguien qué? ¿Se acuerda? Ah, exactamente. Ya, pastora, le voy a llevar a almorzar. Alguien que compite con nosotros. Esa es la definición de un adversario. Y decíamos que el enemigo tiene ese título porque él compite para que nosotros no le demos la gloria a Dios. Porque dice la palabra que él hubo orgullo en su corazón y él quiso ser como Dios y por eso el Señor lo desechó completamente el trono, el trono donde estaba Dios, estaba de la gloria del Señor ahí. Él fue destituido junto con muchos ángeles que cayeron juntamente con Lucifer. Y también cuando nosotros, en el sentido práctico de que Adán y Eva desobedecieron, dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuestra meta, nuestro propósito era adorar a Dios, siempre glorificar a Dios, siempre entregarle todo nuestro corazón y nuestra vida, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y desde ese día, el enemigo compite, por eso significa adversario. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 18, dice, nosotros tenemos el adversario, el diablo, que está alrededor de nosotros, dice, buscando a quien comerse. ¿Quién lo devore? ¿Quién se lo almuerce? Entonces, Él está compitiendo para que nosotros ya no le demos la gloria al Señor. Entonces, el adversario busca a Él y el enemigo busca paralizar todo el proyecto de Dios. Cuando usted lea estos versículos, usted se va a dar cuenta de que hay algo poderoso que Dios quiere hacer en medio nuestro, en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra casa. Pero Él quiere partir a través de nosotros, de cómo nosotros podemos hacer frente a todo ello. Así que diga por favor el que está a su lado, nada me va a detener, nada me va a detener de hacer lo que mi Padre, lo que mi Dios me ha dicho que tengo que hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén a él? Entonces, necesitamos caminar en ello. Por eso yo quiero que usted tenga su pensamiento en ello. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo paraliza? ¿Qué lo congela? ¿No? ¿Qué es aquello que le quita fuerzas? ¿Qué es aquello que hace que usted no pueda tener ese entusiasmo, ese ánimo? Porque recordábamos la semana pasada, decíamos que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y para trabajar se necesita ánimo. Hoy día hemos salido a evangelizar y teníamos que tener ánimo para evangelizar. Y algunos dicen, pastor, pero ¿por qué? ¿Cuántos han ido? Sí, hemos ido como 5. No, pero eso no. Pero tenemos que tener ánimo, porque si no tenemos ánimo, entonces ¿cómo vamos a poder hacer las cosas?
Y el Señor quiere que nosotros podamos entender ese propósito en nuestra vida. Si nosotros comprendemos a Dios, nada, nada, nada de nada nos va a detener de poder lograr lo que Él quiere para nuestra vida. Así que quiero hablarles de tres cosas en esta tarde, esta mañana, digo, porque todavía son las 11, de que cómo es que Dios quiere trabajar en nosotros esa esencia de Él para que nosotros podamos avanzar. Mire, y hemos encontrado ahí que, otra vez, ¿no? Que en el versículo 7 que hemos leído dice, y aconteció que oyendo Sanballat, algo que el enemigo siempre está haciendo, él está escuchando lo que tú haces. Porque, ¿por qué paró la oreja Sanballat? ¿Por qué paró la oreja Tobías? ¿Por qué pararon la oreja los amonitas, los de Asdod? ¿Quiénes más? Ahí está su Biblia. Los árabes. Porque ellos simbolizan esa estructura, esa maquinaria del maligno que quiere detenerte. Y no es uno solamente, son muchos. Porque, ¿sabes? Quiero decirte algo, que cuando tú haces algo para Dios, eso es tan importante que el infierno conspira para detenerte, para que tú no avances. Ahora, si yo digo, no, pues lo que yo estoy haciendo, nada más. No. Cuando tú estás dentro del propósito de Dios, hay cosas que tú aún no piensas y no ves, pero es Dios mismo que está respaldando todo lo que tú vas a hacer. Y estos 5 personajes, o estos 5 grupos de influencias, vienen a escuchar lo que tú haces, ¿no? Vamos a decir, son los chismosos del enemigo. Está haciendo esto. Entonces vamos a hacer nosotros contra ellos esto. Bueno, chismoso dije entre comillas, ¿no? Y miren, comenzaron a escuchar, y lo que hace el enemigo es escuchar porque él quiere dar un diagnóstico de aquello que tú estás haciendo. Y por eso es que a veces nosotros cuando hacemos algo para el Señor y no medimos todo ese potencial, entonces decimos, no, lo que estoy haciendo es algo sencillo nada más. Pero quiero decirte, cuando haces algo para el Señor, eso el Señor lo ve como algo que tú estás haciendo muy importante. Y lo considera a tal punto de que es crucial para que el propósito de Dios se cumpla. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Entonces, encontramos que el enemigo comienza a escuchar, porque él quiere dar un diagnóstico. Él dice, oyendo los Sanballat, dice que los muros eran reparados y pues ya los portillos, ¿no? Los portillos significan las brechas, empezaron a ser cerrados, o sea, comenzó a todo a repararse. Y dice, y ellos, ¿qué hicieron? Dice, se encolerizaron. La semana pasada vimos que se habían primero enojado, que se habían burlado, que habían entrado, ¿no? Ese sentimiento negativo cuando comenzaron el pueblo de Israel a edificar los medios. Y aquí dice, se encolerizaron. A ver, alguien encolerícese, por favor, en esta mañana. ¿No? ¿Qué pasa cuando te llenas de cólera? Y no es porque este grupo se estaba polarizando por algo sencillo, simplemente porque no les gustaba que hicieran algo para lo que Dios les había mandado hacer al pueblo. El propósito de Dios era, Él los había llevado a que restauren, reestructuren. Ellos, en otras palabras, hagan nuevo, se reparen todo lo que había sido destruido. Y dice que estos hombres se encolerizaron. Así que hemos dicho que cuando alguien tenga éxito, por favor, míralo al que está a tu derecha o a tu izquierda y dile, yo me voy a alegrar con tu éxito. Yo me voy a alegrar con lo que tú haces bien. No, porque si no voy a envidiar y voy a salir como estos muchachos que se van a encolerizar. Yo tengo que aprender a celebrar el éxito de los demás.
Decir, qué bien que te va hoy. Qué bueno que tu trabajo, que tu estudio está yendo bien. Aleluya. Qué bueno, eso es bueno. Avanza, ¿no? Acá uno de los muchachos iba a jugar un campeonato, no me ha traído la copa, ya ganaron la semana pasada. Falta la copa para tomar la foto. Entonces tengo que gozarme con la alegría, con el éxito de los demás. Es un principio del reino. Porque Jesús mismo dice, ¿no? Y el que me sirve, dice, hágalo con todo su corazón. Y el que me sirva, yo estaré con él. Y yo vendré a él y nos gozaremos y avanzaremos. Porque esa es la alegría de aquellos que están trabajando para el reino. ¿Cuántos se alegran, por ejemplo, de los que trabajan para la casa del Señor? ¿Cuántos se alegran con los 5 o 6 que hemos ido conmigo para evangelizar? Gloria a Dios. Vamos a hacer más y hemos tenido una experiencia sobrenatural. ¿No? Después les voy a compartir más. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos cuánto podemos llegar a lograr. Entonces el enemigo siempre se va a encolerizar. Siempre va y dice, y conspiraron todos a uno. Me llama mucho la atención, porque conspirar es decir, hasta aquí no más llegaron. O sea, ustedes ya no van a avanzar más. Y dice, conspiraron todos, o sea, ¿quiénes? Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Es decir, ese grupo, todos se juntaron, dice, y conspiraron todos a una, se encolerizaron y conspiraron todos a una, dice, para venir a atacar a Jerusalén, porque dice, y hacerle daño. Qué terrible, ¿no? Miren todo lo que el enemigo quiere hacer. Conspirar entre todos simplemente para que ya no avancemos, para que desistamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y dice, no solamente eso, dice, vienen, todos se confabulan, todos se unen para atacarnos, y no solamente con eso, sino quieren hacernos daño. Esa es la trama del enemigo. Si tú piensas que el enemigo quiere hacer otra cosa, yo te digo con todo mi corazón, no es así. Por eso dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos del lado de aquel que es el Todopoderoso, ¿eh? Aquel que no puede conseguir una victoria completa en nuestra vida. Y ese es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá. Él puede en nosotros mucho más. Entonces, ya sabemos lo que el diablo quiere hacer. Entonces, después de ver todo esto, ¿no? Lo segundo que vemos, o sea, de este diagnóstico, después de que oye el enemigo qué es lo que nosotros vamos a hacer, es que Jesús dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Miren que si Jesús no hubiese dicho eso, tal vez hubiese dicho, no, yo he venido para hacerle frente nada más y ya calmarlo, que no se ponga tan sabroso, que no se ponga tan revolucionario y ahí. No, pero Jesús da una sentencia y dice, yo he venido para deshacer. ¿Qué es deshacer? Es romper, es destruir, es acabar, es terminar, es fulminar. Es simplemente que ya no haya, como decía la oración de Nehemías, Señor, hazlos humo, acábalos, Señor, que ya no quede una esencia en su vida, y no hablando de martirizarlos, sino que ese espíritu que viene contra nosotros no triunfe contra nosotros, que ya no nos quite la esencia a la cual tenemos que llegar. Entonces, Jesús dice, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y ahora, miren, vayamos conmigo rápidamente, todos con su Biblia. Entonces, versículo 9, entonces oramos, dice, a nuestro Dios. Y por causa de ellos, dice, pusimos
guarda contra ellos de día y noche. Yo le llamo a esto el efecto contrario cuando alguien quiere hacer algo en tu contra. Tú te preparas. Y estamos hablando del enemigo, por si acaso, no voy a mirar a su hermano. O sea, el enemigo, cuando quiere hacer algo contra ti, o sea, él da a conocer su estrategia. Él da, o sea, él, en otras palabras, él es como un profeta que va a decir lo que va a venir para ti. No solamente lo malo, sino también lo bueno. De la manera como tú lo interpretas en tu vida. Y ellos, el pueblo del Señor entendió eso y dijo, me quieren atacar. Entonces yo me voy a armar. Yo me voy a poner firme, como dice la palabra, párate firme, con la armadura de Dios. Amén. Entonces, en ese momento, dice que pusieron guardas. Y comenzaron, dice, a poner guardas contra ellos de día y de noche. O sea, estaban trabajando. O sea, lo contrario que vino contra ellos, o lo que vino contra ellos fue para que ellos se pusieran alerta. Dile lo que está a tu lado, por favor, ponte alerta. Entonces dice, oramos a nuestro Dios y por causa de que pusimos guarda contra ellos de día y noche. Qué importante es la oración para este tiempo, amén. Pusimos guarda, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, dice, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus carros, con sus arcos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo es que el Señor quiere desbaratar las obras del diablo? Y lo que quiere hacer, Él quiere usarte a ti. Usarme a mí. A ver, diga conmigo. Dios quiere usarme a mí. Quiere usarme a mí. O sea, Dios quiere usarte a ti, a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que Él ha puesto, o sea, el Señor sabe definitivamente, sabe todo. Lo que ha puesto en nuestra vida, o sea, es tan importante que nosotros necesitamos tener la convicción de eso. No hay problema que Dios lo sepa, el punto es que nosotros lo sepamos. La pregunta es que está toda, ¿sabes o no sabes? Y eso es, por eso dice, entonces oramos al Señor, oramos, porque la oración hace que nosotros podamos entender lo sobrenatural que Dios quiere hacer. El mundo espiritual es mucho más evidente que el mundo natural. ¿Por qué? Porque en lo natural usted me ve aquí, por ejemplo. Yo estoy caminando, estoy predicando la palabra, estoy con alegría. Pero lo espiritual es mucho más evidente en el sentido, ¿por qué? Porque lo espiritual hace que nosotros podamos conectarnos primeramente con lo que Dios tiene para nuestra vida y poder entender que si no dependemos del Señor, nada pasará en nosotros, nada ocurrirá. Y ser espiritual en este tiempo es como hicieron estos hijos de Dios. Oraron y dijeron, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Qué importante es que tú sepas y tengas la convicción de lo que tienes que hacer. Así que por favor, ten convicción en esta hora. Llena tu corazón de fe y diga al Señor, Señor, yo sé lo que voy a hacer en mi vida. Yo tengo convicción. Y miren, acá hay 3 cosas y un poco más. He encontrado algunas más que Dios quiere que nosotros hagamos para que ya no caigamos en presa
de lo que el enemigo quiere hacer para detenernos, para paralizarnos. Y yo quiero que vaya conmigo, ahí mismo, estos textos que acabo de leer, porque dice que oraron al Dios Todopoderoso y pusieron guarda y estuvieron ahí vigilantes, dice, se armaron, o sea, hicieron que dependieron del Señor en oración y pusieron en práctica los principios. Pero lo primero que tenían que vencer era el desánimo. ¿Qué pasa cuando alguien está desanimado? Pobrecito aquel que está enfermo y está desanimado. Ay, Señor. El ánimo, dice, del enfermo lo sostendrá en el tiempo difícil. Pero ¿quién podrá levantar una mano angustiada? Entonces, lo primero que tenemos que atacar es el desánimo. Y por eso es que importante es que cuando tú escuches malas noticias, tú estés preparado. ¿No? Como decía un señor, un taxista, señor, ¿cómo está la crisis en el Perú? Y me decía, no, señor, la crisis es de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo no hay crisis. Pero tú escuchas en los periódicos, en la televisión, se viene una crisis mundial, va a haber comida, todos vamos a padecer. Esas noticias aquí no desaniman. Oh, se viene el COVID, la versión Omicron mejorada y variada. Por eso qué importante lo que escuchamos. Y ellos estaban escuchando todas esas palabras, porque ¿qué cambia tu corazón? ¿Qué cambia tu vida? Muchas veces son las malas noticias. Y por eso dice el salmista, dice, no tendré temor a las malas noticias. Uy, creo que hay un ambiente, tiene que ser un ambiente más fuerte. No tendré temor a las malas noticias. Bueno, y algunas noticias falsas. ¿Por qué? Porque necesito vencer. Necesito ir frente contra toda palabra que quiera venir hasta el desánimo. Porque eso es lo más pequeñito que el enemigo usa para paralizarnos. ¿Cuántos días te has ido a dormir sin hacer nada? ¿Cuántos días has estado enfermo cuando tu ánimo no ha estado fuerte? Tienes, vencemos. Entonces necesitamos vencer el desánimo. Y lo segundo, miren, el versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Saben lo que Dios quiere siempre que hagamos? La obra. Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista, haz la obra del Señor. Vayan, hagan discípulos, trabajen. Pero el enemigo que quiere, él quiere paralizar la obra. Entonces, cuidado con la parálisis. Sí, la parálisis te puede dar en cualquier lado. Parálisis facial, parálisis en algún músculo del cuerpo, de la mano. Hay parálisis, sí. Tenditis, hay parálisis en la rodilla, hay parálisis en cualquier parte del cuerpo. Y eso es una muestra solamente de cómo el enemigo quiere paralizarnos. Porque, ¿cuál es el propósito del enemigo? El propósito es detener la obra de Dios. Eso es lo que él quiere. Siguiente, vamos al mapa. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Saben qué significa eso? Más miedo, más temor. ¿Qué produce el miedo? ¿O qué es lo que produce el miedo que a tal punto que tú ya no hagas nada? Claro, sí, la incredulidad, pero simplemente es algo tan profundo dentro de ti, una convicción. No tendré temor. Los hijos de Dios estamos seguros y fuertes. O sea, si tenemos temor por un momento, pero ese temor fuera en el nombre de Jesús.
Y este es un tiempo donde hay más miedo, donde las personas, donde todo lo que está a tu alrededor puede traerte miedo. El miedo también paraliza. El miedo también hace que tú no avances más. Porque si algo va a pasar con tu vida, gloria al Señor. Pero al menos tú sabes ya de dónde viene ese miedo. Ya sabes, ya puedes identificar. Ya eres espiritual. Ajá, ajá. Con que me quieres agarrar. Con que quieres detenerme, enemigo. Tú ya sabes, tú entiendes en tu corazón. Entonces, siguiente para terminar ya. Me quedan 3 minutos. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Mire, 3 cosas que Dios nos dice. Primero, no temáis. 2, que debemos acordarnos del Señor, de sus promesas, de sus misericordias, que eres grande y temible. Y tercero, una acción que nos involucra a todos nosotros. Dice, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al mundo, cada uno a su tarea. ¿Sabe cuál? ¿Sabes? Este es el propósito de Dios. Que cada uno de nosotros vuelva a hacer lo que Él nos dio que hicimos. Que vuelva al propósito de Él. En este caso, para el pueblo de Israel, ¿era qué cosa? Era edificar las murallas, edificar el templo. El enemigo es especialista en distraernos y él sabe que podemos dejar de hacer lo que él quiere que hagamos y que no continuemos con nuestro propósito. Así que por favor, dile que está a tu lado, vuelve a tu propósito, vuelve a tu esencia, vuelve a hacer lo que Dios te llamaba a hacer, vuelve a hacer las obras primeras, vuelve a hacer, no te hagas problemas, vuelve a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Vuelve, dice el pueblo, o sea, después de que dice, el pueblo cuando tuvo entendimiento espiritual de que todo esto el enemigo lo había levantado para quitarlos del medio del camino, para sacarlos del propósito. Dice, cuando ellos entendieron, dice, volvieron todos a la obra. ¿Quiénes eran todos? Toda la familia. Los padres, los hijos, los hermanos, todos, toda la casa. Y yo quiero que usted piense un poquito, ¿cuál es la guerra que estamos teniendo en este tiempo? ¿Cuál es la guerra que nosotros, es una guerra invisible, yo diría, que estamos teniendo todos nosotros contra el enemigo, pero que él está amenazando y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta? Y la clave está aquí. ¿Saben? Nehemías no contaba con nadie más que con todo el pueblo, o sea, los nobles, los oficiales y todo el pueblo. O sea, era la familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Tu familia está cumpliendo el propósito de Dios? Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo para que nuestra familia pueda entender ese propósito de Dios? Y esa guerra que estamos, entre comillas, siendo avasallados, es la guerra contra la familia. Nehemías no necesitaba más que el propósito de Dios se cumpla porque no tenía nadie más. Era la familia la que tenía que edificar. Y Nehemías no es que va
en contra. Ay, pero ¿cómo le puedo poner a las hijas, a los hijos, a los pequeños, a los padres, a los ancianos, tal vez, a las personas mayores? ¿Cómo puedo ponerla? No había otra. O ellos edificaban el muro, o ellos dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer porque Dios les iba a dar un nombre. Dios los iba a levantar como una esencia, como un producto terminado, como el proyecto que Él tiene. No son las cosas. El proyecto de Dios no son las formas, no son lo físico. Somos tú. Este cuerpo, yo quiero vivir 100 y un poquito más. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren vivir más de 100? Haz planes. Haz planes. A mí como Pastor Agustín, Pastora Adelaida, va a ser 8 y ya, con alegría y gozo. Falta poquito. Hagan planes, como todos los que están acá, que ya tienen una edad mayor. Quiero vivir, pero este cuerpo tiene una fecha de caducidad. Todo lo que vemos aquí, todo lo que ven nuestros ojos físicos, todo esto tiene una fecha de caducidad, nada es eterno. El único que no tiene fecha de caducidad es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es este ser espiritual. Porque dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor. El hombre espiritual, la mujer espiritual, no tiene fecha de caducidad. Vamos a vivir eternamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la próxima semana vamos a compartir más de esto. Y yo quiero decirle que usted abra sus ojos. De repente usted ya se dio cuenta. Pero necesitamos hacer un frente, así como lo hizo Noemías, a favor de la familia. Para que la familia cumpla y vuelva a hacer lo que está escrito en Génesis capítulo 2. Y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y levantaré, dice el Señor, mi nombre sobre ustedes. Y todos los pueblos los llamarán bienaventurados, porque son benditos del Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos benditos del Señor somos aquí? ¿Cuántos vamos a cumplir el propósito del Señor? ¿Cuánto vamos a dejar el temor? ¿Cuánto vamos a dejar el miedo? ¿Cuánto vamos a volver a trabajar para cosas del Señor? Si usted dice amén, entonces póngase de pie.